Perfecto. Muy bien, pues bueno, buenas tardes, ya está grabando. Espero que estéis muy bien y que ya estéis manos a la obra con el estudio de la asignatura. Hay que hacer mucho trabajo y tenemos poco tiempo, entonces hay que ponerse manos a la obra, desde ya, hay que empezar a hincar los codos ya. Bueno, esperad que no me veis. Si os acordáis, en la clase anterior lo que hicimos fue hacer un repaso de los conceptos básicos que tenéis que tener de cara a afrontar esta asignatura pues, de una manera adecuada, ¿no? Y que tengáis posibilidades de éxito sin dejaros demasiado la piel en ello. Entonces, los que estéis recién llegados, porque yo sé que todavía la gente se está matriculando, os animo a que visionéis la clase de la semana pasada, que la tenéis en Cadena Campus y en vuestro exceso de academos de clases grabadas, pues que la veáis, ¿vale? Para refrescar esos conceptos básicos. Cada vez que empecéis a estudiar un tema, lo primero que tenéis que hacer es ir a Ágora, al curso virtual de la asignatura, e ir al apartado de recomendaciones. Ahí se abre una nueva página web donde tenéis las orientaciones al estudio de cada tema y, sobre todo, la materia que no entra, que es muy importante, dadas las características de esa asignatura, ¿vale? Entonces, eso es importante. Se oye muy bajo. Igual son los altavoces de cada uno. Perdón. Vale, gracias. Vale, pues modulad los altavoces. Normalmente se escucha muy bien si usáis auriculares en casa, ¿vale? Eso es lo que suele pasar de un año para otro. Vale. Bueno, pues eso es lo que os recomiendo que hagáis cada vez que vayáis a estudiar cada tema. Es súper importante. Bueno, además ahí tenéis glosarios, tenéis preguntas de autoevaluación, en fin, tenéis un montón de cosas. Eso está, insisto, dentro de Ágora hay una sección que pone orientaciones, hay un enlace que pone index.html, le dais y se os abre una nueva página y ahí tenéis un montón de recursos, ¿vale? Súper importante. Bueno, pues si ahora nosotros fuéramos a ver eso, veríais que de este tema hay parte de la materia que está eliminada. En concreto, bueno, el libro que yo tengo es en inglés porque es el que tengo en PDF, pero obviamente es el que es en castellano, ¿vale? Veríais parte de la materia que está eliminada y que en realidad, vamos a ver, aquí. Esta primera parte del tema de los síntomas de la psicosis es una parte, como os decía, clínica, que vosotros que ya habéis estudiado psicopatología, si habéis seguido la ordenación normal de las asignaturas, pues lo vais a controlar. Entonces, yo esto, más allá de repasar los grupos de los síntomas de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, no me voy a meter mucho más en ello. Pero esto sí es muy importante, las tres principales hipótesis basadas en neurotransmisores que se han propuesto para explicar la psicosis y todos los trastornos que tienen psicosis como núcleo fundamental, que la esquizofrenia es el más importante. Dentro de la hipótesis de la dopamina hay una parte que no entra, ¿vale? Que son los nuevos desarrollos de la hipótesis dopaminérgica, etcétera. Eso no entra, pero leedlo porque es lo más interesante, es lo último, lo que se ha venido desarrollando los últimos 15 años y bueno, pues son cosas muy actuales, ¿vale? Es una pena que os quedéis con lo que se lleva diciendo en los últimos 50 años y lo último de los 15, pues no, por lo menos que os suene, ¿vale? Luego hay una parte muy bonita que tampoco entra, que es la hipótesis del neurodesarrollo de la esquizofrenia, pero por favor, leedla como si entrara para el examen, porque en realidad es que es lo que ahora mismo se está estudiando más y lo que parece que tiene más digamos, papeletas de ser una hipótesis plausible de la esquizofrenia, ¿vale?
Y luego, todo esto de la esquizofrenia como prototipo de trastorno psicótico, leedlo, pero si no estoy yo equivocado, tampoco entra. Es lo que acabo de ver, pero como ya me va fallando la memoria, creo que eso tampoco era. ¿Vale? Bueno, y vamos a empezar, porque hay mucha tarea. No sé si habéis podido, como os pedí, leer la parte del tema, bueno, el capítulo correspondiente. Yo voy a subir el volumen, voy a asegurarme para que si me preguntáis esto me suene, que si no, no me suene. Quiero que me suene. Vale, ahora en teoría ya me suena. Bueno, pues como os decía, yo no me voy a centrar muchísimo en explicar qué es esto de los trastornos psicóticos, pero obviamente un trastorno psicótico es un trastorno psicopatológico en el que la psicosis tiene un papel fundamental. Eso casi es autoexplicativo. Lo siguiente que necesito que me digáis es qué es la psicosis. ¿Qué es la psicosis? ¿Qué me dice que es la psicosis? A ver si me suena esto para que los que estéis en casa también os escuchen. Sí, un síndrome, justo se me ha olvidado tu nombre. Silvio, además me escribiste, ¿no? Sí, eso es. ¿Te he contestado? Vale. Un síndrome, ¿y qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas y signos y síntomas, las dos cosas. Eso es, muy bien. Bueno, pues aquí lo que caracteriza al síndrome psicótico, obviamente, ¿qué es? Delirios y alucinaciones, alucinaciones y delirios. Eso es. Bueno, pues eso es lo más importante. Entonces, obviamente no es solo alucinaciones y delirios lo que caracteriza a este grupo de trastornos, ¿no? También tenemos más cosas. Las alucinaciones y los delirios, es decir, el componente psicótico, son el núcleo fundamental de los síntomas positivos. ¿Qué quiere decir que son positivos? Son manifestaciones que están presentes en las personas que tienen este diagnóstico y no lo están en la población, digamos, sana. Esos son los positivos, los que aparecen sin que la población sana esté. Pero también tenemos los negativos, obviamente, que son, digamos, conjuntos de conductas y procesos psicológicos que dejan de estar, dejan de aparecer y que sí aparecen en un nivel estándar en la población sana. En este caso serían, pues, no sé, interacción social, es decir, apetencia por estar con otras personas, etc. Esos son los que todos conocemos. Pero hay otros grupos de síntomas fundamentales y seguro que conocéis ya. ¿Cuál es un tercer grupo? ¿Cuál es? Los afectivos, efectivamente, el aplanamiento afectivo, la bulia. Muy bien, en determinados subtipos de trastornos del espectro de la esquizofrenia también hay, el SCAL lo pone como grupo aparte, agresivos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de agresividad y esquizofrenia porque no se puede estigmatizar ni pensar que todos son agresivos, ¿no? Esto es mucho cuidado. Dice un compañero en casa los cognitivos, efectivamente. Ese es otro grupo súper importante y que vamos a tener que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Y aquí ya vamos introduciendo conceptos importantes. En cada persona que presenta algún trastorno del espectro de la esquizofrenia, cada grupo de síntomas no pesa igual, no se manifiesta con la misma fuerza. En determinadas personas habrá gente que tiene más síntomas cognitivos, gente que tiene más síntomas negativos, gente que tiene más componente de síntomas positivos, etc. ¿Vale? Y de hecho, va a haber medicación que sea más específica para los síntomas cognitivos
otras más para los síntomas positivos, etc. Y aquí es algo que el psicofarmacólogo tiene ya que empezar a tener claro, y es que hay que ajustar el tipo de fármaco a la sintomatología específica de cada persona, ¿vale? Y habrá que ir probando, y habrá que ir combinando seguramente. Bueno, muy bien, pues esto es importante, todo esto de los síntomas. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a poder mapear grupos de síntomas, o sea, tipología de síntomas positivas, afectivas, negativas, etcétera, a zonas concretas del cerebro, ¿vale? Y eso es algo que vais a tener que tener en cuenta. Dejadme que vea una cosa que creo que me he saltado. Vale. Sin ánimo de marearos mucho, porque vendrá después, vamos a tener que a lo mejor los componentes más positivos, de síntomas positivos, van a depender de la vía mesolímbica, luego lo veremos. Los más negativos de la vía mesocortical, sobre todo la corteza prefrontal dorsomedial, los afectivos de la corteza prefrontal ventromedial, también de la corteza orbitofrontal. Y bueno, en general de un delicado equilibrio entre cómo se hablan estas zonas del cerebro. Pero ahora voy aterrizando y me voy a centrar en no solo estructuras cerebrales, sino que neurotransmisores están implicados. Estamos al fin y al cabo hablando de psicofarmacología, en donde la neuroquímica cerebral es muy importante. Nosotros tenemos que manipular con fármacos esa neuroquímica cerebral para restablecer la función psicológica, digamos, sana, estándar. Veis que estoy intentando huir de la palabra normal, ¿vale? Para no estigmatizar. Bueno, pues así las cosas, durante mucho tiempo se pensaba que la esquizofrenia y los trastornos del espectro de la esquizofrenia eran desórdenes dopaminérgicos, puramente dopaminérgicos. Recordad que la dopamina, ahora vamos a meternos bien con la dopamina, pero era digamos que es un neuromodulador, es decir, es una sustancia química que utilizan las neuronas para comunicarse entre ellas, pero que lo que hace sobre todo es, pues eso, digamos que potenciar o disminuir el mensaje de otros neurotransmisores, sobre todo del glutamato y del GABA. Por eso dice que modula la señal, es el ajuste fino, el termostato. Bueno, entonces durante mucho tiempo se pensaba eso, que era un desorden dopaminérgico, y en concreto el corolario de esta teoría era que había una hiperactividad, como tenéis ahí, de la dopamina, en concreto, a nivel de los receptores D2 en la vía mesolímbica. Resumiendo un poquito, bueno, lo vamos a ver después, no me hagas así, porque ahora nos metemos con la dopamina. Luego hay otra hipótesis que veremos también, que es la del glutamato, la teoría glutamatérgica. Aquí no podemos hablar de hipótesis y teorías con la misma distinción que haríamos en la filosofía de la ciencia, cuando está muy claro lo que son las leyes, las teorías, las hipótesis, ¿vale? Aquí muchas veces se ha hablado de hipótesis dopaminérgica o de teoría dopaminérgica o glutamatérgica. Lo que subyace en el corazón, vamos a usar la terminología de la teoría glutamatérgica, es que habría una hipofunción, eso quiere decir que funciona mal, de un receptor concreto del glutamato que es el NMDA. Insisto, estoy haciendo una panorámica general y luego vamos a ir metiéndonos muy poco a poco en cada una de estas cosas porque es tela, o sea que hay mucho que entender. Pero esto es como el índice, la panorámica general. Y luego una tercera teoría es la teoría serotoninérgica, esta es de las más recientes. La serotonina, que todos conocéis, porque está todo el mundo hablando de la serotonina a todas horas y dicen barbaridades como que es la hormona del amor y cosas de esas, pero es un neurotransmisor también que regula, yo diría que casi el 60% de todos los neurotransmisores del cerebro, es decir, es un director de orquesta, ¿vale? Y por eso cualquier cosa que toque la serotonina tiene potencialmente unas consecuencias muy importantes, porque estaría afectando no solo la serotonina, sino todos los neurotransmisores que la serotonina controla. En concreto, el receptor 5-HT2A de la serotonina en el córtex, que es donde se supone que está funcionando mal, regula
Luego lo veremos el propio glutamato, la dopamina, en fin, el GABA puede en algunos casos. Bien, entonces tenemos estos tres grupos de teorías, la dopaminérgica, la glutamatérgica y la serotoninérgica. Esto es muy importante, es decir, esto digamos es lo mínimo, minimísimo, minimísimo que tenéis que saber cuando empecéis. Que la teoría dopaminérgica postula una hiperfunción, una hiperactividad del receptor dopaminérgico D2 en la vía mesolímbica. La teoría glutamatérgica lo que sostiene es que hay una hipofunción del receptor NMDA. ¿Vale? Y, por último, la teoría serotoninérgica dice que hay un receptor 5-HT2A hiperactivo en la corteza. Entonces, ahora yo os pido que recordéis que cada neurotransmisor tiene receptores específicos y se llaman de una manera distinta. Los receptores de la dopamina van del D1 al D5. Se llaman D1, D2, D3, D4, D5. Los del glutamato, luego lo vamos a ver, pero tenían nombres más raros. AMPA, NMDA, kainato, los metabotrópicos, etc. Y los de la serotonina, que son un montonazo, van del 5-HT1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 7, 6, 4, en fin, tiene muchos. Insisto, de esto vamos a hablar con mucha calma en todas las semanas que vienen por delante. No os asustéis, pero una idea. Voy enseguida. El libro lo tenéis en castellano, yo es lo que he dicho antes, pero yo tengo la versión en PDF en inglés, que es la que uso para proyectar, pero el que tenéis en casa, el que tenéis vuestro es en castellano, ¿vale? Es que yo no tengo el PDF en castellano, por eso uso en inglés para proyectar. Bueno, pues ahora nos vamos a meter ya, por fin, en la teoría dopaminérgica. Mirad, antes de meternos en la síntesis de la dopamina y todas estas cuestiones, os voy a contar un poquito de dónde viene esta teoría. Aunque me adelanto un poco al hablar de los antipsicóticos o de los fármacos antagonistas de la dopamina, pero bueno, allá por los años 50 se estaban investigando nuevos fármacos antihistamínicos para intentar ayudar a la inducción de la anestesia, es decir, en la cirugía en general, pues se vio que era bueno primero dar como un fármaco que fuera introduciendo poco a poco al paciente en el estado de anestesia y luego ya dar el agente anestésico. Y ese primer fármaco, pues en esa época, se usaban fármacos antihistamínicos. Vosotros ya habéis estudiado psicología fisiológica. Ya sabéis que la histamina es un neurotransmisor súper importante para mantener los estados de vigilia. Por lo tanto, todo lo que sea antihistamínico pues da sueño. Hay a la gente que toma Evastel y cosas de esas para la alergia, pues sabrá que da sueño. Los antihistamínicos dan sueño. Bueno, pues resulta que se descubrió un fármaco inicialmente pensado como antihistamínico para las anestesias y se vio que a determinadas dosis en los pacientes con agitación psicótica, oye, pues que les dejaba súper tranquilos y mejoraban en lo que es el síntoma psicótico como tal, sobre todo el positivo. Este fármaco se llamó clorpromacina y lo descubrieron unos suizos. Ya os contaré la historia porque incluso esto viene, estas moléculas de la clorpromacina, fijaros la leche, vienen de la industria textil como colorantes para las telas, ¿vale? Y esto a su vez deriva de los tintes que usaban los microscopistas a finales del siglo XIX para poder ver los tejidos al microscopio. Eso pasó a la industria textil y luego se vieron que los grupos químicos que se usaban para los tintes de las telas tenían utilidad también en la industria farmacéutica. Y de ahí saltó a este fármaco que es la clorpromacina, el primer antipsicótico de la historia, ¿vale? Bueno, os cuento todo esto porque andando el tiempo se descubrió que la clorpromacina, que era el primer antipsicótico, ya lo veremos con calma, funcionaba bloqueando el receptor D2, que es un receptor de la dopamina. Y por ese hallazgo, que además fue por serendipia,
se comenzó a hablar de la hipótesis dopaminérgica. Oye, pues si una sustancia química, que para lo que es la época, ahora la clorpromazina prácticamente no se usa, salvo para el hipo persistente y para alguna cuestión más. Pero si un fármaco, estamos hablando de los años 50 en Suiza, que por primera vez cambió el tratamiento de los pacientes con psicosis, ya no se les daba duchas de agua fría, descargas eléctricas, shocks, o sea, comas hiperglucémicos, en fin, se les hacía de todo tipo de cosas, pues ahora con un fármaco se mejoró bastante la calidad de vida. Comparado con lo de hoy, nos parecería que se les ha dado una camisa de fuerza química, pero en los años 50, oye, pues ni tan mal. Pues se vio que este fármaco bloqueaba la dopamina y entonces la gente pensaba, oye, pues a lo mejor es que en la psicosis lo que hay es un exceso de dopamina, porque si bloqueando un receptor de la dopamina mejora los síntomas, pues lo contrario tiene que ser cierto, es que en la psicosis hay una hiperactividad total. Bueno, pues es por esto que vamos a hablar de la dopamina y os voy a contar, os voy a refrescar qué es la dopamina, cómo se sintetiza, cómo se degrada, qué receptores tiene, etc. ¿Hasta ahora tenéis alguna duda? ¿No? ¿Ya habíais estudiado esto en casa? Sí, claro, por supuesto. Ya lo sé. Bueno, pues mirad, la dopamina, que es la abreviatura de dihidroxifenilalanina, pues es un neurotransmisor. También hay dopamina no solo en el sistema nervioso central, sino también en el sistema nervioso, vamos, en la periferia, ¿vale? Y de hecho, la tensión se controla también mediante la dopamina y cuando hay hipotensión se suelen dar drogas vasoactivas, una de ellas es un análogo que se llama dobutamina, por ejemplo. Bueno, a lo que voy, que no penséis que todas estas cosas están todo en el cerebro, que también están en el resto del cuerpo, ¿vale? La dopamina, entonces, se sintetiza a partir de un aminoácido, que es la tirosina. Ahí lo tenéis, la tirosina. Ese aminoácido, a su vez, se sintetiza de otro, que se llama fenilalanina. Y hay una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa que convierte la fenilalanina en tirosina. Os cuento esto porque es interesante para los psicólogos. Cuando alguien nace con un déficit de fenilalanina, no puede convertir de fenilalanina hidroxilasa, no puede convertir la fenilalanina en tirosina y se acumula demasiado la fenilalanina. Y si eso no se corrige y ocurre durante el desarrollo, da lugar a discapacidad intelectual. Y es algo que se puede corregir interviniendo sobre la dieta de los bebés, ¿vale? Si se detecta ese trastorno que se llama fenilcetonuria, lo único que hay que hacer es dar una dieta sin fenilalanina para que no se acumule. Bueno, pero el caso es que la fenilalanina se convierte en tirosina a través de esa enzima. Y la tirosina es el precursor de la dopamina, sí. Sí, claro, preguntan que las personas que no pueden convertir la fenilalanina en tirosina, que cómo es que el problema, o sea, que cómo hacen dopamina. No es un déficit total. Y el problema es eso, la acumulación y durante el desarrollo. De hecho, luego, cuando han pasado el periodo crítico, la pueden tomar dieta normal, ¿vale? Porque no es completo el déficit. Bueno, entonces, tenemos ya tenemos la tirosina, que es un aminoácido, que tiene que entrar a la neurona por un transportador. Acordaros que un transportador era una proteína que mete cosas dentro de las células o las saca del interior de las células al exterior. Bueno, pues ese transportador mete la tirosina dentro de la célula. Y lo que hace entonces es que la tirosina, aquí, a ver, esto es muy sencillo y va a ser lo mismo durante todo el curso. Cosas que se convierten en otras cosas gracias a enzimas. Ya está. Una enzima, recordad que es una proteína que facilita una reacción química, una relación en el metabolismo. Es decir, facilita que una cosa se convierta en otra o que otra cosa se degrade a otra cosa, ¿vale? Facilitan cambios de unas sustancias en otras.
Por lo tanto, la primera enzima que nos tiene que sonar aquí es la tirosina hidroxilasa, esta de aquí, tirosina hidroxilasa. La tirosina hidroxilasa, como acaba en asa, esto quiere decir que es una enzima. Todo lo que acaba en asa es una enzima, ¿vale? Bueno, pues la tirosina hidroxilasa convierte la tirosina en dopa. En dopa. Dopa quiere decir dihidroxifenilalanina. Vale. Que es digamos, es un paso intermedio en la síntesis de la dopamina. Bueno, pues luego hay otra enzima. Aquí en el libro de Stahl, estos hombrecitos así como con brazos fuertes representan enzimas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una enzima que se llama dopa descarboxilasa. Pues que lo que hace es convertir la dopa ya en nuestro objetivo, en la dopamina. Repito, esto, insisto, son cosas que se convierten en otras. Primera cosa que nos tiene que sonar, la tirosina, precursor de la dopamina. La tirosina se tiene que convertir en otra cosa. Vale, pues para eso hace falta una enzima que se llama tirosina hidroxilasa y convierte la tirosina en dopa. Y la dopa tiene que convertirse en otra cosa, en dopamina. ¿Cómo? Mediante otra enzima que se llama dopa descarboxilasa. Sin entrar en bioquímica, lo que quiere decir hidroxilasa o descarboxilasa es que quitan, descarboxilan, es decir, quitan grupos carboxilos, que son grupos de ácidos orgánicos, o hidroxilos. O sea, que quitan o ponen digamos, trocitos de las moléculas, ¿vale? Pero tampoco lo tienes que saber. Lo único que tienes que saber es eso, que hay una enzima, la tirosina hidroxilasa, que convierte la tirosina en dopa. Y otra enzima, la dopa descarboxilasa, que convierte la dopa en dopamina, que es esto que tenemos. Todo esto, insisto, tiene importancia porque luego sobre cada uno de estos pasos podemos intervenir con fármacos, ¿vale? Esto es el objetivo de contar estas cosas. Bueno, la dopamina, que es estos triangulitos azules, ahí sola en el interior del terminal axónico, este es el terminal axónico, no hace nada, no sirve, ahí sola no sirve de nada. Necesitamos, pues esto es como cuando pedimos a nuestro proveedor de internet de confianza, que hacemos el pedido, hay almacenes gigantes, se tienen que empaquetar el pedido en una caja y tiene que salir para enviarse a donde tenga que llegar, ¿no? Pues esto es igual, la dopamina tiene que empaquetarse. Y se empaqueta en una cosa que se llama vesículas. Vesículas sinápticas. Son estas bolitas de aquí. Esos son como paquetitos que permiten a la dopamina viajar tranquilamente y protegida sin que nada le pase. Entonces, se empaqueta la dopamina en las vesículas sinápticas. ¿Y cómo se empaqueta? Porque como aquí siempre hacen falta enzimas o transportadores, aquí nadie hace nada solo, siempre hacen falta ayudas, pues aquí interviene esto de aquí, que es una cosa que se llama transportador vesicular de monoaminas. Es un transportador, transporta a las monoaminas a las vesículas. Transportador vesicular de monoaminas. ¿Vale? Y hay muchos tipos, este es el tipo 2. El de la dopamina y el que nos interesa ahora mismo es el tipo 2. Insisto, ¿por qué todos estos nombres? No es casualidad. Porque, por ejemplo, hay mutaciones en el gen que codifica el VMAT2 que pueden dar susceptibilidad a la esquizofrenia, por ejemplo. Bueno, una vez que está la dopamina empaquetada en sus vesículas, se tiene que liberar. Esto se hace con un proceso que se llama exocitosis. La vesícula se funde con la membrana de la neurona y el contenido se vuelca al exterior. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Bueno, pues esto es la dopamina. ¿Lo entendéis? ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Sí, es el VMAT2, preguntan por el VMAT2, es un transportador que mete a la dopamina que estaría libre dentro del terminal axónico a las vesículas sinápticas, dentro, para que luego ya estas... Vale, todo bien. Muy bien. Sí, transportador vesicular de monoaminas, VMAT2. Bueno, muy bien. Pero aquí no queda la cosa, obviamente. Ya tenemos la dopamina en la hendidura sináptica. Luego veremos qué es lo que hace. A ver, ya hemos visto cómo se sintetiza la dopamina. Ahora tenemos que ver cómo se degrada. Tenemos que tener mecanismos que nos permitan acabar, terminar con la acción de la dopamina. No puede estar la dopamina funcionando continuamente, porque si no, tenemos trastornos hiperdopaminérgicos, ¿vale? Como podría ser la esquizofrenia o trastornos del espectro de la esquizofrenia. Entonces, es importante que haya una regulación adecuada de la dopamina y que no haya más de la cuenta y que seamos capaces de degradarla cuando sea necesario. Bueno, pues para eso tenemos que utilizar ¿el qué? Enzimas y transportadores. Aquí todos son enzimas, transportadores y receptores. Bueno, pues imaginaos, tenemos la dopamina que se ha liberado, ¿vale? Aquí hay dos maneras en el caso concreto de la dopamina. En la corteza cerebral se hace de una manera un poco distinta de lo que os voy a explicar ahora. Vamos primero con el caso de cómo, por ejemplo, en el cuerpo estriado, en el estriado. Sabéis que el cuerpo estriado es en realidad... ¿qué es el cuerpo estriado? A ver quién se acuerda. ¿Qué es el cuerpo estriado? Ese es lo que une los dos hemisferios. Es el cuerpo calloso. Está bien, eso que son cuerpos los dos, pero es una estructura subcortical. ¿Algo más? Pero si esto es el cuerpo estriado es la unión del caudado y el putamen, forman parte de los ganglios de la base. Y vamos, esto empieza a estar mal en el putamen, no, el caudado y el putamen. Juntos forman el estriado. Bueno, es una estructura de los ganglios de la base y es una estructura dopaminérgica, ¿vale? Es decir, es donde terminan las células dopaminérgicas de la sustancia negra. Y son esas células dopaminérgicas de la sustancia negra son las que degeneran ¿en qué enfermedad neurodegenerativa? Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Bueno, el caso es que ahí hay mucha dopamina, porque fijaros que si el origen de las neuronas dopaminérgicas está, uno de los orígenes de la sustancia negra, y ahí acaba el terminal en el estriado, ahí es donde se libera la dopamina. Por lo tanto, en el estriado tiene que haber un mecanismo bueno de terminar con la dopamina, que es donde se está echando. Desde que se sintetiza, por ejemplo, la sustancia negra, va toda la neurona, todo el axón, recorre medio cerebro hasta llegar al cuerpo estriado para liberar allí la dopamina. Pues allí tiene que estar, tienen que haber mecanismos de recaptación y degradación, porque es ahí donde se está liberando la dopamina. Se está sintetizando en el origen de esa neurona que está en la sustancia negra, por ejemplo, pero se está liberando en donde esa neurona termina, que es que las neuronas, recordad que a veces tienen longitudes de metros. Imaginaros una motoneurona alfa que surge desde la médula espinal hasta el dedo gordo del pie de un jugador de baloncesto, que mida 2 metros y pico. ¿Cuánto mide ese axón, por Dios? O sea, que entendáis eso, que el cuerpo de una neurona puede estar, el soma, quiero decir, en una zona, pero se está terminando el axón en otra que puede estar lejos. Y estamos hablando del cerebro, ¿vale? Sí. Bueno, a lo que voy. Entonces, ahí están liberando la dopamina. Muy bien. Esta
se está liberando la dopamina, estamos en el estriado. El cuerpo de esta neurona, el soma, estará en la sustancia negra. Ahí está el origen, en la sustancia negra pars compacta, por ejemplo, que es el origen, ¿vale? Bueno, se libera dopamina, muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, pues varias cosas. Por un lado, podemos recaptar la dopamina con un transportador. Ese transportador mete la dopamina al interior de la neurona y ya está ahí preparadita otra enzima, por eso tiene la figurita esta de forzudo, que lo que va a hacer es destruirla. Al igual que tenemos enzimas para crear, para sintetizar, tenemos enzimas de degradación también. En concreto, para las monoaminas en general, ahora os explico esto de las monoaminas en qué consiste, se llama MAO, monoamino oxidasa. O sea, como que oxida a las monoaminas, añade oxígeno y las inactiva. Ya no funciona la dopamina. Y hay otra enzima que tiene otro nombre, que es COMT o catecol o metiltransferasa. COMT para los amigos. Bueno, aquí antes había un lío, porque la MAO, la enzima MAO, está en las mitocondrias de la célula. Y la COMT es extracelular, ¿vale? Está fuera de las neuronas. COMT, por ejemplo, que insisto, degrada la dopamina, es una enzima, está codificada por un gen, porque es una proteína, y hay algunas mutaciones en los genes en el gen que codifica la COMT, que también son factores de predisposición de riesgo genético para la esquizofrenia. O sea, por eso estamos estudiando todos estos nombres, todas estas enzimas, porque primero nos permiten entender el proceso y segundo, entender el riesgo que supone cuando hay mutaciones, ¿vale? Luego, en la MAO veremos que hay fármacos que inhiben la MAO, que no se utilizan para la esquizofrenia, pero sí se utilizan para la depresión, ¿no? O para el Parkinson, ¿vale? Bueno, ¿por qué os he dicho antes que en la corteza cerebral no se hace exactamente así? Pues es que resulta que en la corteza cerebral no hay transportadores de dopamina. Esto no existe en la corteza cerebral. Y diréis, pues qué cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se recapta la dopamina para que pueda ser destruida por la MAO? Bueno, pues hay un mecanismo alternativo. Bueno, la COMT siempre va a estar, eso sí, pero lo que ocurre es que hay cierta afinidad, no es perfecta, pero hay otras neuronas que en vez de tener dopamina tienen noradrenalina, otro neurotransmisor, y que tienen su transportador, el de noradrenalina. Y aunque no es perfecto, el transportador de noradrenalina también recapta dopamina. Porque al fin y al cabo, la noradrenalina procede de la dopamina químicamente. Entonces, la cuestión es que, claro, hasta que la dopamina que no se ha cargado la COMT llega hasta esta neurona, pues hombre, digamos que tiene que recorrer espacio. Es una neurotransmisión por volumen. Se permite que la dopamina difunda más hasta que se encuentran neuronas noradrenérgicas que tienen transportadores de noradrenalina que sí que van a recaptar la dopamina y ahí ya la MAO se la carga por dentro, ¿vale? O sea que en la corteza se tiende a haber más neurotransmisión por volumen. La dopamina difunde más al espacio extrasinápticamente, es decir, fuera de la sinapsis concreta, ¿vale? Hasta que aparece una neurona con transportador de noradrenalina y puede recaptar la dopamina. Voy a hacer un pequeño inciso y es que, a ver, quiero una pizarra.
Vamos a ver. Voy a borrar esto. Estáis viendo la pizarra en casa, ¿verdad? A ver si la estáis viendo. No, sí la veis. Me refiero a la pizarra en blanco. Voy a dejar de compartir el escritorio para mostrar la pizarra. Vale, ahora sí. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vale. Cuando hablamos de monoaminas, si os acordáis, monoaminas, estamos hablando de de dos grandes grupos. Las catecolaminas y las indolaminas. Catecolaminas e indolaminas. Esto es que se queda atascada la punta, por eso se escribe tan mal. Las catecolaminas son tres. La dopamina, que normalmente se escribe así, DA. La noradrenalina, que también se escribe así, NA. Y la adrenalina. ¿Vale? Y luego las indolaminas, se habla de indolaminas, pero en realidad solo tenemos una, por lo menos que nos interese aquí, que es la serotonina. Y se escribe 5-HT porque serotonina, el nombre químico es 5-hidroxitriptamina. Y por eso se dice 5-HT o serotonina. ¿Vale? Entonces, eso. Esto os estoy explicando, no se ve nada. ¿No veis la... No, pero yo creo que lo que dicen es que no ven lo que estoy escribiendo. No la pizarra en sí, pues sí se ve. Vale, vale, vale. Pero las tres catecolaminas no, eso es porque me he salido del límite. La dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. ¿Vale? Entonces, sí, son un gran grupo de neurotransmisores que a su vez pues se subdividen. ¿Vale? Entonces, lo digo esto para que entendáis lo de MAO, monoamino oxidasa. Es una enzima que degrada todas las monoaminas. ¿Vale? Entonces, por eso afecta a la dopamina, a la noradrenalina y a la serotonina. Y también explico esto para que entendáis que claro, la dopamina y la noradrenalina pues son semejantes químicamente, porque luego ya veremos que para hacer noradrenalina partimos de la dopamina. Bueno, era un pequeño inciso. Vale, hasta aquí me vais siguiendo más o menos. He escuchado resoplidos por ahí, yo sé que esto es complicado, pero bueno, en realidad esto no es nada que no hayáis estudiado previamente, ¿eh? Sí, que regulaba la liberación de dopamina. Es que el oligomatósido, no. Es que creo que no he dicho nada de la regulación de dopamina todavía. La liberación. O sea, regula lo que es los niveles, que haya mucha o poca dopamina en el espacio sináptico. Eso está regulado por el transportador, que recapta la dopamina sobrante de la sinapsis, o por estas enzimas MAO y CONT, que degradan la dopamina sobrante o la dopamina que ya ha ejercido su función.
Pero todavía no me he metido en estudiar qué es lo que hace que se libere dopamina. Y si lo he dicho ahora no recuerdo en qué contexto. Me he metido en la degradación de la dopamina por estas enzimas y en la recaptación, que son mecanismos que evitan que haya demasiada dopamina aquí durante demasiado tiempo. Bueno, el caso es que imaginaros que ya tenemos la dopamina, en el espacio sináptico. Ahora tiene que hacer algo, tiene que ejercer su acción. Pues sí, y esto lo hace, digamos que, uniéndose a receptores. Recordad que los receptores son proteínas que están ancladas en la membrana de las neuronas pre- y postsinápticas y que son lo que permite que los neurotransmisores cambien las propiedades de las neuronas, las propiedades eléctricas, ¿vale? Bueno, ya os adelanté que la dopamina tenía cinco tipos de receptores, ¿vale? Y en realidad, este y este pertenecen a lo que se llama familia de 1, porque fue el primero que se descubrió, y los otros forman lo que se llama la familia D2, ¿vale? Al principio se pensaba que solo había D1 y D2 y luego se descubrió que había un receptor que se llamaba D5 que hacía lo mismo que el D1 y otros dos que eran el D3 y el D4 que hacían lo mismo que el D2, ¿vale? Entonces eran como dos grandes familias. Pero bueno, 5 grandes tipos y los que son tipo D1, es decir, el D1 y el D5, funcionan, digamos que, activando a la neurona postsináptica y los que son de tipo D2, el D2, el D3 y el D4, funcionan inhibiendo a la neurona postsináptica. O bueno, o pre, porque el receptor D2 también puede estar en la neurona presináptica. Ahora lo veremos. Bueno, veis aquí, ¿no? Entonces, el D1, el D5 activan y el D2, D3 y D4 inhiben a la neurona postsináptica. Esto, por supuesto, lo hacen pues produciendo, en el caso de los D1, potenciales postsinápticos excitatorios y en el caso de los D2, potenciales postsinápticos inhibitorios. Bueno, el caso es que, aparte de los receptores postsinápticos que hemos visto, de D2, D3, D4 y D5, si se une al D1 o si se une al D5 activa y si se une al D2, D3, D4 inhibe, ¿vale? También hay receptores presinápticos que actúan como autorreceptores. Todos ellos, a ver, relacionados con los postsinápticos. No entiendo la pregunta. Bueno, mientras lo termina de aclarar el compañero o compañera, tenemos receptores que están también en la neurona presináptica, ¿vale? Y son el D2, el más conocido y del que más se sabe es el D2, y luego tenemos también el D3, ¿vale? El D3, como os pone ahí, es más sensible, se necesita menos dopamina para activar al D3. El D2 es menos sensible y hace falta más dopamina para activarlo. A ver. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de estos autorreceptores presinápticos? ¿Por qué se dicen autorreceptores? Porque son receptores para el mismo neurotransmisor que ha liberado la neurona. Como es una neurona dopaminérgica, es decir, cuando yo digo dopaminérgico, ese sufijo érgico viene del griego ergon, que quiere decir trabajo. Es decir, es una neurona que trabaja liberando dopamina. O si yo digo serotoninérgica, es una neurona que trabaja liberando serotonina, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la función de estos autorreceptores? Digo auto porque es una neurona que libera dopamina y que
y que tiene un receptor para lo que ella misma libera. Es un autorreceptor. Si fuera otro tipo de receptor diferente, aunque fuera presináptico, sería un heterorreceptor. Bueno, pues normalmente estos receptores, cuando se activan, es porque ya se ha liberado bastante neurotransmisor, sobre todo en el caso del D2, que es menos sensible, y ya pues se corta la liberación del neurotransmisor. Sirven, como os pone, como guardabarreras, que es el término que tenéis en vuestro libro en castellano. ¿Vale? Cuando se une la dopamina al autorreceptor de 2 o de 3, se bloquean los mecanismos que tiene la neurona para liberar desde las vesículas sinápticas la dopamina al exterior. Se corta, se baja la barrera, ya no se puede pasar, ya no se puede liberar dopamina. ¿Vale? Y como os digo, esto es una especie de mecanismo de freno. Si ya se ha liberado mucha dopamina, tanta que incluso está refluyendo hacia la neurona presináptica y activando el autorreceptor, pues es que se baja la barrera y ya no se libera más dopamina en este caso, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis con esto es que hay muchos mecanismos que regulan que no haya o sea, que la transmisión dopaminérgica sea la que tiene que ser, ni mucha ni poca. ¿Vale? Fijaros todos los transportadores que hemos visto, las enzimas que hemos visto, ahora los receptores presinápticos que funcionan como autorreceptores, todo con el objetivo de que la transmisión dopaminérgica esté en los niveles adecuados, ni mucho ni poco, porque si hay poco nos sale el Parkinson, si hay mucho, pues componente psicótico positivo de la esquizofrenia. Bueno, pues aquí veis, tenemos una neurona que ha sido excitada a su vez por otra, ha disparado un potencial de acción que produce que se haya liberado dopamina. Si el nivel de dopamina es lo suficiente como para activar el receptor presináptico, pues lo que pasa es que aunque siga disparando la neurona, los mecanismos de liberación basado en las vesículas de la dopamina se rompen, se interrumpen, y aunque esté disparando, pero no se libera neurotransmisor. ¿Vale? Eso es lo que haría el D2. Ahora, eso es lo que hace el D2 a nivel del terminal axónico. Pero también hay, y esto es importante, receptor D2 somatodendrítico, es decir, en el soma y en las dendritas, ¿vale? Y D3 también. Pues ahí, aunque el resultado sea el mismo, lo que hace la dopamina, estimulando esos receptores, es inhibir o reducir la tasa de disparo de la neurona. O sea, en el caso anterior, si os acordáis, la neurona disparaba, pero lo que se impedía a nivel del terminal axónico era la liberación, interfiriendo con los mecanismos de liberación del neurotransmisor. Pero el receptor que activa el dendrítico, 2, 3, somatodendrítico, ahí lo que se evita es que la neurona dispare. Ahí se está, digamos, inhibiendo, hiperpolarizando la neurona, ¿vale? No dispara, no hay tantos rayitos, no dispara tanto. Y como la liberación del neurotransmisor, al fin y al cabo, depende de los potenciales de acción, pues si no dispara tanto la neurona, no va a liberarse lo suficiente. ¿Vale? Esto es súper importante, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Seguro? Luego lo repasáis en casa, veis la clase otra vez y hay que ir poco a poco, pero es que yo insisto, tenéis ya, o sea, ya no podéis dejar pasar ni un momento más de que ya leáis el capítulo, lo subrayéis, lo resumáis, en fin, comentéis las preguntas en los foros, porque ya hay que hacerlo, no nos queda más remedio. Bueno, vamos a hablar ahora de las vías dopaminérgicas. Claro, es que recuerda fundamentos de psicobiología, es que
Esto es súper importante, esta es la base. Luego ya nos metemos en los fármacos, hasta luego. Pero si no sabemos la neuroquímica y las vías, ¿cómo vamos a entender los fármacos? ¿Vale? Por eso es importante esta primera parte. Bueno, ¿cuáles son las vías dopaminérgicas? Aquí hay, esta es parte de materia eliminada, ¿vale? Todo esto de la vía mesostriatal, etcétera, recordad que no entra. Clásicamente hay 5 vías dopaminérgicas. La mesolímbica, la nigroestriatal, la tuberoinfundibular, lo tenéis en el libro. Luego tenemos la vía mesocortical y una vía talámica de la que se sabe muy poco aún. Y recientemente está esa vía mesoestriatal, pero que ya os digo, nos la han quitado, entonces pues. Aquí están esas 5 vías. Estas son las vías clásicas y hay que sabérselas muy bien. Cuando hablamos de vías de un determinado neurotransmisor, nos estamos refiriendo sencillamente al recorrido que hace la neurona. Bueno, grupos de neuronas, porque nunca es una neurona sola. Son siempre muchos grupos de neuronas que van en paquetes y que, bueno, pues que comparten un neurotransmisor. Cuando hablamos de vía mesolímbica dopaminérgica, estamos hablando de muchas neuronas juntas que tienen su origen, sus cuerpos celulares están en unas zonas, decimos mesolímbico. Quiere decir que el origen está en la primera parte de la palabra, en meso quiere decir del mesencéfalo, del cerebro medio, y límbico quiere decir que acaba en algún sitio del sistema límbico, ¿vale? En concreto, cuando hablamos en psicofarmacología de límbico, nos estamos hablando casi siempre del núcleo accumbens, que ahora os explico lo que es. Entonces, vía mesolímbica, origen en el mesencéfalo y termina en el sistema límbico. Claro, mesencéfalo y sistema límbico, esos son términos muy generales, eso es enorme. Es como decir, pues empieza en Europa y acaba en América. Dime al menos el país, ya veremos. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. ¿Qué parte del mesencéfalo? ¿Qué parte del sistema límbico? Pues en el caso de la vía mesolímbica, la parte del mesencéfalo en donde están localizados los cuerpos celulares, los somas de esas neuronas, es el área tegmental ventral, de Tsai en concreto, que es el que la descubrió. Área tegmental ventral. Yo no sé si os acordáis de fundamentos de psicobiología cuando estudiabais el tronco del encéfalo, y dentro del tronco del encéfalo, bueno, pues que tiene el bulbo raquídeo, la protuberancia o puente y el mesencéfalo, que os van sonando las cosas, eso es, pues eso, acordaros del cordero, el cordero. Pues dentro del mesencéfalo había 3 partes, ¿vale? El techo, el tegmento y la base. ¿Os va sonando? Bueno, pues cuando hablamos de área tegmental, estamos hablando de una zona que está en el tegmento mesencefálico, que es la parte de en medio, entre la base y el techo, la parte central del mesencéfalo. Bueno, pues esa zona está en el tegmento del mesencéfalo, en la parte ventral, la parte como hacia adelante, hacia la tripa. Bueno, no os quiero volver a traer pesadillas con la neuroanatomía. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de área tegmental ventral, pues eso quiere decir cosas. Quiere decir que es un área que está en el tegmento del mesencéfalo y en la parte ventral del mismo. ¿Vale? Bueno. Pues ahí está el origen de las neuronas dopaminérgicas. Están aquí.
en el tegmento mesencefálico. Aquí están. ¿Y dónde van a terminar? Aquí. A esa parte que se llama núcleo accumbens. Y como a mí soy un friki de la etimología, el núcleo accumbens, o nucleus accumbens, lo que quiere decir es un participio de presente que quiere decir que se inclina, que se inclina. Y es que si vosotros, os voy a compartir una cosa para que lo entendáis. Es que estas pequeñas cosas además lo que hacen son trucos para que no se os olvide. Ahora os lo comparto en casa, ¿eh? Aquí. Bueno, fijaros, espera que os lo comparto en casa. Esto es un corte coronal de un cerebro humano, para que veáis que esto no es de las ratas, ni nada, esto es del cerebro humano. Bueno, fijaos, esto, aquí tenemos ya los ganglios de la base, el caudado y el putamen separados por la cápsula interna, que es esta parte de sustancia blanca de aquí. Bueno, pues esta parte de aquí abajo, donde está señalada con la flecha verde, ¿veis como que es una especie de almendra que está inclinándose hacia ese tabique de aquí? Ese tabique que señalo con... que ese tabique es el septum pellucidum. Bueno, pues como está... es un nucleus accumbens que está inclinándose hacia ese tabique que es el septum pellucidum. Un septum siempre es un tabique, como el septum nasal, el tabique nasal. Bueno, pues como es un núcleo que se inclina hacia el septum, en realidad el nombre entero es nucleus accumbens septi, núcleo que se inclina hacia el septum. Bueno, ya espero que no se os olvide. Núcleo accumbens, núcleo que se inclina. Y fijaos que está en el estriado, es una parte del estriado en realidad, del caudado y del putamen. Pero es la parte que está ventral, hacia abajo. ¿Vale? Por eso a veces veréis que le llaman estriado ventral, en contraposición del caudado y el putamen, que está aquí, del estriado dorsal, que es esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí arriba, donde señala la mano. Bueno, pues eso forma parte del sistema límbico, porque es un núcleo muy importante para la regulación del refuerzo. Bueno, aquí hay estudios que dicen que el núcleo accumbens, cuando dos personas están enamoradísimas y tú le pones a una en un escáner de resonancia magnética y le pones la foto de la otra persona, y cuando está pues, efervescente de amor verdadero, pues el núcleo accumbens, dicen algunos estudios, que está ahí encendiéndose que no veas, ¿vale? Entonces, es un núcleo importante en el procesamiento del refuerzo y en algunas ciertas partes del componente emocional. Por eso forma parte del sistema límbico. Por eso es la vía mesolímbica. Bueno, la vía mesolímbica entonces tiene su origen en el área tegmental ventral y termina en el núcleo accumbens. Aquí, esto que está en rojo. Venga. Esto le vais a ir cogiendo... Sí. ¿Cómo te llamas? Begoña pregunta que, como es una vía que está implicada en los procesos de refuerzo, si funciona mal, si puede haber problemas en el, ¿no? Como en el procesamiento de las recompensas. Efectivamente, pues es que, claro, es esta vía lo que regula el refuerzo
tanto, por ejemplo, lo que nos gusta la comida, el sexo o las drogas. O el juego, el propio juego. También hay estudios de resonancia magnética en jugadores patológicos que demuestran que la función del núcleo accumbens también está alterada. Las drogas de abuso, casi todas, afectan la función de la vía mesolímbica. De hecho, no es casualidad el fenómeno de la patología dual, que es, en el caso concreto de la esquizofrenia, la patología dual es cuando hay una alta prevalencia, mucho más que la población sana, de trastornos por uso de sustancias. En el caso de la nicotina, pues puede ser 10 veces más. Tú coges a gente con un diagnóstico de esquizofrenia y les estudias sus patrones de uso de drogas y la nicotina está disparada, el cannabis está disparado, la cocaína es más alta, la heroína, prácticamente todas las drogas tienen más consumo en personas con diagnóstico de esquizofrenia. El problema es lo del huevo y la gallina, sino que consumen más drogas porque están enfermos o están más enfermos porque ya tenían una predisposición previa. Sin ánimo de hacerme publicidad, hace tiempo di una charla que se llama precisamente así, Esquizofrenia y Adicción, el problema del huevo y la gallina. Y os hablo de estas cuestiones. Si alguien quiere, si tenéis interés, está grabada en la página de un ciclo de conferencias que hace el Departamento de Psicobiología que se llama Psicobiocoffees. Os voy a poner en el chat la dirección para que... Y ahí tenéis, es que además hay trastornos obsesivos, puede ir más en la parte del estriado dorsal, pero sí, aquí va a hacer agudos. No, mesolímbica y mesoestriatal no es lo mismo, porque mesoestriatal va al estriado dorsal, al caudado y al putamen, y la mesolímbica al ventral, al núcleo accumbens. HTTP, creo que es barra psicobiocofis.unet.es. Y si vosotros ponéis esto en Google, a ver, sí, lo ha cogido. Os voy a compartir. Ahí tenéis, pues eso, los psicobiocofis y están en el primer año, en el 2021-2022. Aquí está. ¿Veis? Y aquí, pues acceder. Sí, empiezan el 15, ostras, la semana que viene. Empieza la semana que viene, sí, sí. Y de hecho vamos a empezar con cosas de drogas y memoria. Espera un segundo, que es que esto no... A ver. Que están puestas aquí. Pues tenéis que ir al primero de todos. Joder, ¿qué pasa? No sé por qué ahora no puedo... Se me ha quedado bloqueado. Vais al fondo de todo y ahí está, ahí la tenéis, ¿vale? A ver si llegamos también visualizaciones. Bueno, ahí la tenéis. Y bueno, ya podéis ver todas, hay de todo tipo de charlas de identidad de género, de filosofía de la psicología, de cannabinoides, de dietas, de consumo de cómo afectan las grasas a la memoria. Bueno, hay de todo, es una maravilla. Y empezamos la semana que viene. En esta página tenéis, vais a tener los de este año. A ver. No, estos son los del año pasado. Pues tendréis los de, vamos, es que esto lo tengo que hacer yo, o sea que lo haré en breve. Sí, ¿verdad? Vale, pues ya lo actualizaré luego. Vale, entonces, no sé por qué... sí, y ahí os cuento eso, la relación entre esquizofrenia y adicción. Y tiene que ver, por lo que ha dicho Begoña,
totalmente de la vía mesolímbica y los procesos de refuerzo. Vale. ¿A qué hora acaba esta clase? A -4, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Bueno, pues aquí tenéis las vías dopaminérgicas. Preguntaban que dónde se pueden ver estas clases. En Academos tenéis una opción que pone mis grabaciones o mis clases grabadas o algo así. Pues ahí las tenéis, ¿vale? Vale, estas vías dopaminérgicas súper importantes. Entonces tenemos la mesolímbica del área tegmental ventral al núcleo accumbens, la mesoestriatal, que es la que iba del área tegmental ventral al estriado, esa es la que es más nueva y que os pone que no entra. La nigroestriada, que va de la sustancia negra al cuerpo estriado. Esta talámica, ¿vale? Que prácticamente en el libro no hace más que la mención y nada más. La mesocortical, que va del área tegmental ventral a la corteza, tanto corteza prefrontal dorsolateral como ventromedial. Dorsolateral quiere decir que está hacia arriba y del medio hacia los lados. Y ventromedial es al contrario, que está hacia abajo y hacia el centro. ¿Vale? Bueno. Y luego esta vía tubero-infundibular, ¿vale? Que tiene su origen en el tuber cinereum, en la base de la hipófisis, al infundíbulo, al tallo, vamos, desde el tallo hipofisario a la propia hipófisis. ¿Os acordáis de lo que era la hipófisis? Era esa glándula neuroendocrina que liberaba... Uy, que he dejado esto mirando para atrás. Que liberaba hormonas y que os acordáis que estaba dividida en dos, adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Os acordáis? ¿Cuáles son las dos principales hormonas de la neurohipófisis? Muy bien, muy bien. Oxitocina y vasopresina. Muy bien. Aunque no se producen en la hipófisis, se producen en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo. Es lo mismo, hipófisis o pituitaria, o glándula pituitaria, es lo mismo. Efectivamente. Bueno, entonces, estas vías, algunas están escacharradas en la psicosis y otras funcionan bien. Problema que ya os adelanto, cuando yo me tomo un comprimido, recordad, no una pastilla, las pastillas son las Zoanola, un comprimido con un antagonista del receptor D2, por ejemplo, llega a todo el cerebro, bueno, a todo el cuerpo en realidad, y va a bloquear todos los receptores D2 de todo el sistema nervioso, tanto las zonas donde no están bien, donde hay una hiperactividad, y ahí funcionará y corregirá, pero también en donde no había ningún problema, y ahí se cargará lo que sí funcionaba, ¿vale? Y en las zonas en donde había poca dopamina, agravará el problema. ¿Entendéis esto? Porque es un problema gordo al que nos enfrentaremos más adelante, pero ya ir quedándonos con él en la cabeza. Muy bien. Bueno, pues nada, estupendo. Aquí básicamente lo único que os dice es que la vía tubero-infundibular, pues está bien. En personas con psicosis, pues está bien. Esta vía tiene un componente importante, regula la secreción de hormonas, en concreto de una hormona que se llama prolactina, que os suena ya también. Que regula entre otras cosas, la eyección de la leche, entre otras cosas. La vía tubero-infundibular está normal. Con lo de usar normal ya os digo que no me gusta nada esa palabra, y menos en un contexto de psicopatología y psicofarmacología clínica. Nigroestriatal, pues no está alterada, ¿vale? Funciona adecuadamente. Muy bien. Aquí os recuerdan los bucles corticoestriato-talamo-corticales. No os asustéis. Esto es algo que también os tiene que sonar, aunque sea sonar. Y no es lo más importante. Sencillamente esto os lo explican para entender luego problemas, efectos secundarios asociados a la medicación, que ya os voy adelantando. Uno de los problemas de los antipsicóticos clásicos, de estos que bloquean la dopamina, es que producen desórdenes motores. Es lo que se llama, bueno, tienen dos tipos.
pero uno de ellos se llama Parkinson iatrogénico, ¿vale? Porque claro, si tú estás afectando a una vía motora que funcionaba bien y la estás bloqueando, es como si estuvieras, como lo que pasa en el Parkinson, que se está degradando esa vía nigroestriatal, pues aquí la estás tapando farmacológicamente, pues será parecido. Pues se llama Parkinson iatrogénico, iatre en griego es médico, es como generado por el médico. Parkinson medicamentoso, es un término quizás más, o inducido por fármacos. Bueno, para entender por qué, ahora no me voy a meter en esto, no os preocupéis, pero para entender por qué el bloqueo de la vía dopaminérgica nigroestriatal produce esos síntomas motores, veréis que les llaman síntomas extrapiramidales. ¿Por qué se llaman extrapiramidales? Porque no están en Egipto. Dios mío, esto que no me escucha nadie decirlo, por Dios. Que mis amigos siempre dicen que tengo el peor sentido del humor del mundo. Pues no, no es porque estén fuera del Valle de los Reyes, en las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Por ejemplo, es porque están fuera, no dependen del haz piramidal. ¿Sabéis? ¿Os recordáis el sistema piramidal descendente? Tema 12 de Fundamentos de Psicobiología. El que depende de las pirámides vulvares, el que va desde la corteza motora primaria y desciende a través de las pirámides vulvares. Por eso, pues, las pirámides vulvares, ¿os acordáis de esos engrosamientos tan bonitos que están en el bulbo raquídeo? Pues ese es el sistema piramidal. Es un sistema motor descendente, el principal, el que lleva las órdenes motoras. Pues estos déficits motores no van por ahí, no van por el sistema piramidal. Por eso dice que son de fuera de las pirámides, extrapiramidales. Son ocasionados por el sistema de regulación motora fina que tenemos nosotros. Tenemos dos sistemas de regulación motora finas que nos permiten que no seamos robots así bailando, sino que tengamos unos movimientos no fraccionados, fluidos, que podamos tocar el piano, el violín y ese tipo de cuestiones. U otro tipo de habilidades manuales, las que cada uno prefiera. Entonces, esos dependen, uno de esos sistemas moduladores es los ganglios de la base, el estriado. Insisto, que no me voy a meter en la circuitería, igual os las preguntan, no creo que tengan, que no sean tan mala leche, pero quién sabe. Todo esto permite una regulación motora fina y si lo bloqueamos, pues se producen esos temblores, esos movimientos, como si fuera Parkinson. Y eso es porque estamos bloqueando la vía nigroestriada. Básicamente es una vía que viene de la sustancia negra, que por dopamina llega al estriado, ¿vale? Luego al tálamo, esto ya son otros neurotransmisores, no la dopamina, en el caso concreto está el GABA, ya lo veremos. Y de ahí, con un diagrama infinitamente más complicado que este, va a la corteza y de la corteza de vuelta al estriado. Y son esos bucles los que permiten la regulación motora fina y si nos los cargamos, pues producimos estos síntomas tipo Parkinson, ¿vale? Pues mira, preguntan si son temporales estos efectos secundarios motores o si son permanentes. Hay dos tipos de efectos secundarios motores, estos y otros que ya veremos que se llama la disquinesia tardía, que esos pueden ser permanentes. Pero eso es porque afectan a la neuroplasticidad del estriado, ya lo veremos. Es que no es sencillo, estamos tocando el órgano maestro de nuestro organismo, el cerebro. Estamos intentando, es como si tuviéramos que arreglar un microvaso sanguíneo del corazón pues con las tijeras de la cocina. Y es lo que tenemos. A día de hoy solo tenemos las tijeras de la cocina para arreglar un vaso sanguíneo pequeño del corazón. Bueno, y aún así algo hacemos. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque así os cojo frescos la semana que viene y os explico esto un poco.
es que eso viene, la de la disquesia tardía viene en la parte de los trastornos, en la parte de los fármacos, el tema 5. Bueno, ¿habéis firmado todos la hoja? ¿No? A ver, ¿cuántos teníamos? 36 en línea. Pues, por favor, ¿dónde está la hoja? Pues si podéis pasarla para acá. Nos vemos la semana que viene. Sí, con los efectos secundarios, eso es. Nos vemos la semana que viene. Por favor, por favor, por favor, terminar de leer este tema, el capítulo 4, y leer el capítulo 5, porque ya esto empieza a complicarse y mucho, ¿vale? Así que nada, ánimo con todo. No, los de fuera no. Ya os pillo yo a los 36, 40 que habéis estado.